Señor, te damos gracias, oh Dios. Tú eres el Dios de generaciones, tú eres el Rey de reyes, eres el Señor de señores. Te alabamos, te glorificamos, te enaltecemos, porque solo tú mereces la gloria y la honra. Oh Papá Dios, te damos gracias por este año 2020. Te damos gracias por todas y cada una de tus bondades. Te damos gracias por todas y cada una de las pruebas, de las circunstancias. Te damos gracias, Papá Dios, por tu amor inmensurable, por tu amor infinito. Te damos gracias por tu presencia en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la circunstancia difícil. Tú has sido fiel y te damos gracias porque de generación en generación, desde el siglo y hasta el siglo, tú has sido, eres y siempre serás Rey de reyes y Señor de señores. Dale un aplauso fuerte al Señor ahí donde estás. Damos gracias a Dios. Qué bendición estar aquí. No lo puedo creer que este día 27 de diciembre del año 2020 estamos ya en el último domingo del año. Es un año maravilloso, es un año donde Dios nos ha bendecido, es un año donde Dios ha sido bueno con nosotros. Gracias a todos los levitas, a todos los que están aquí en esta oportunidad. Gracias a los que nos sintonizan aquí a través de Park Cities Virtual. Damos gracias a Dios por tu vida, donde quiera que te encuentres en tu caminar de la fe. Hay una palabra para ti el día de hoy. Hoy vamos a concluir nuestra serie de sermones que hemos titulado Ven a casa para esta Navidad. Hemos celebrado la Navidad, hemos estado con nuestros seres queridos, hemos estado teniendo un tiempo familiar, quizás con algunos, no con todos, quizás de una manera diferente, pero hoy, el 27 de diciembre del año 2020, estamos agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Quiero comenzar con esto. No sé si todos en alguna instancia de nuestras vidas hemos recibido promesas que no se han cumplido o hemos hecho promesas que ni siquiera nosotros hemos podido cumplir. Yo recuerdo en especial a un familiar que me dijo: tengo un regalo para ti. Entonces pasó un tiempo y me dijo: lo voy a enviar, te lo voy a enviar, y nunca llegó ese regalo. Antes de venirme para aquí a los Estados Unidos en el 2001, esta persona me dijo: lo voy a enviar. Cuando estuve aquí, aún así me decía: te lo voy a enviar, voy a estar allí. Y bueno, yo creo que pasaron ya muchos años, 19 años particularmente, y nunca llegó el regalo. Promesas que hacemos y a veces no cumplimos. Algunas personas nos ha pasado así. Probablemente en el año 2020, quizás tú dices: bueno, eso me puedo relacionar contigo, pastor. A veces hacemos promesas que no cumplimos. En este año, todos, sin excepción alguna, hemos dicho cosas que no queríamos decir, hemos prometido cosas que no hemos cumplido, o nos han prometido cosas que no se han llevado a cabo. Hemos sido falentes en esa instancia de nuestra vida. Aunque el año 2020 ha sido desafiante para todos nosotros, al concluir un año, todos sin excepción, hemos fallado delante de Dios. Hemos quedado cortos con proyectos, con planes, con situaciones. Y es más, al comenzar el año 2020 pensábamos que todo iba viento en popa. Teníamos proyectos para el 2020. Teníamos algunas cosas que nos habíamos dispuesto de manera personal, de manera familiar, pero nos pegó la pandemia y todo cambió en marzo. Pero en medio de todo, Dios nos ha enseñado. El versículo clave para esta serie, lo hemos dicho en estas semanas anteriores, se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 7, que dice lo siguiente. Dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. La palabra de Dios nos muestra claramente que Dios sí cumple sus promesas. Puede que nosotros quedemos mal o nos queden mal, pero Dios sí cumple cada una de sus promesas. Y al concluir este año 2020, esta serie de sermones Ven a casa para esta Navidad, hemos titulado el mensaje de hoy: Ven a la casa de Jesús.
Hay una invitación del Señor Jesús para todos nosotros el día de hoy. Él es la culminación de todas y cada una de las promesas que han sido, son y serán. Para esto vamos a basarnos en un cántico de un hombre llamado Zacarías. Zacarías es el padre de Juan el Bautista, como un cumplimiento de las promesas de Dios por generaciones. Y acabamos de cantar, Señor, tú has sido fiel de generación en generación, de los hijos de tus hijos. Y particularmente es menester hablar de este cántico de Zacarías. Recordemos quién es Zacarías y su esposa Elizabeth. Recordemos que Dios había dado una palabra profética para un profeta que iba a venir antes del Señor Jesús. Ese profeta iba a preparar el camino para Jesús y para que cuando Jesús viniese, todas esas profecías del Antiguo Testamento se cumpliesen. La bendición de Dios estaba reposando abundantemente sobre Zacarías y Elizabeth, quienes tenían una promesa de parte de Dios. Zacarías quedó mudo porque quizá tuvo un poco de duda a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, y tuvieron efectivamente un bebé. Ese bebé le pusieron por nombre Juan. Le llamaron Juan como Dios les había instruido que hiciesen. Los judíos y todos nosotros debemos ver a nuestros hijos como la bendición de Dios, como un regalo de Dios, ya que son herencia de Jehová. Lo dice el Salmo 127 del 3 al 5. El doctor E.T. Sullivan dijo una vez lo siguiente, para comenzar. Dice, las grandes fuerzas en el mundo no son los terremotos ni las turbulencias. Las grandes fuerzas más grandes en el mundo son los bebés. Y en nuestra Navidad celebramos al bebé Jesús, quien vino a traernos vida y vida en abundancia. En este caso, el bebé de Elizabeth y Zacarías, ellos estaban sorprendidos porque ese bebé venía a cumplir un propósito específico. Tradicionalmente le ponían el nombre del papá o le ponían el nombre de algún familiar. Pero como Juan no podía hablar, él escribió el nombre, como Zacarías no podía hablar, él escribió el nombre de su hijo que iba a llamarse Juan en una tablilla. Y cuando escribe Juan todos se quedan admirados, ¿no? En América Latina todos tenemos ese tipo de nombres, algunos les pusieron el nombre del tío, ¿verdad? Otro le pusieron el nombre de la abuela, otro no sé de quién, pero así es la tradición, era la tradición judía. Sin embargo, nos damos cuenta que Zacarías escribió en una tablilla lo que tenía en su corazón, lo que Dios le había dicho, y le puso que se llamaría Juan. De repente Zacarías recobró el habla y comenzó a expresar, a externar un cántico de adoración al Señor. Este es un cántico de adoración, una palabra profética que se va a cumplir años luego con Jesucristo. Lo vemos en Lucas capítulo 1, del versículo 67 al versículo 80. Lucas capítulo 1 del 67 al 80. Dice así la palabra del Señor. Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió a un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso, como dice aquí, con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierra de misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar a luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Que Dios bendiga su palabra. Este es un cántico, a veces no lo usamos mucho en la temporada de Navidad, pero yo lo quiero usar al concluir este año 2020.
20. ¿Por qué? ¿Qué significó este cumplimiento de la promesa para Zacarías? ¿Y qué significa para nosotros en este último domingo del año? ¿Qué significa la profecía? ¿Qué significa la promesa de Dios para nosotros en este año particularmente? Bueno, en primer lugar, hay una liberación total. Una liberación total. El versículo 68 dice: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. El Señor vuelve a visitar a su pueblo después de una etapa de silencio. El pueblo no había escuchado la voz de Dios. Recordemos que pasan alrededor de unos 400 años de silencio donde no hay profecía, donde simplemente hay una palabra profética de hace muchos años de que iba a venir un Mesías prometido, y entonces esa palabra es irrumpida. Es allí donde el Señor comienza a hablar de nuevo y visita a su pueblo después de una etapa de silencio. El silencio se irrumpe. Dios habla de nuevo en el momento que más necesita el pueblo. Y Dios ha hablado en el momento que más hemos necesitado como pueblo en este año 2020. Dios nunca llega temprano ni tarde. Él siempre llega en el tiempo preciso e indicado. Puede que este año haya sido muy desafiante y pensemos que Dios no ha visitado a su pueblo de la manera que lo hacía antes, pero sí lo ha hecho. El solo sentido de que estemos tú y yo sintonizando esta transmisión, este servicio, este último servicio del año, es una muestra de la gracia, de la misericordia del Señor. El tiempo de Dios no se limita a nuestro tiempo. A veces creemos que el tiempo kairos de Dios se siente limitado por el tiempo cronos de nosotros. Dios es un Dios infinito. Dios nos ha visitado como iglesia en este año. Él ha sido fiel a sus promesas que nunca fallan. Él ha visitado a su pueblo, Él ha visitado tu vida, Él ha visitado tu familia, Él ha visitado esta congregación, y Dios se está moviendo aún en medio de las circunstancias adversas. Dios está trayendo una palabra de restauración, Dios está trayendo una palabra de sanidad, Dios está trayendo una palabra de regocijo, una palabra de gozo, una palabra de alegría en medio del llanto, en medio del luto. Dios está obrando de manera maravillosa en este año. Dios ha sido bueno con nosotros. La palabra redimir significa otorgar libertad a través del pago de un precio. Eso significa redimir, otorgar libertad a través del pago de un precio. Se refiere a la libertad de un prisionero o de un esclavo de su esclavitud. ¿Se imagina ser libre después de mucho tiempo de haber estado en una prisión? Las estadísticas dicen que una persona que ha estado en una prisión más de 5 años a 10 años, cuando regresa a tratar de vivir otra vez afuera, no sabe cómo vivir. Se ha acostumbrado a vivir en la prisión. A veces nos pasa así en la vida emocional o en la vida espiritual. Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Nos ha sacado de la oscuridad a su luz admirable. Y el Señor no quiere que vivamos en esclavitud ni que vivamos en prisión. Él es el libertador y Él nos ha dado libertad. Dice que creeremos en Él y la verdad nos hará libres. Nos hará libres de los complejos, nos hará libres de los abusos de la infancia, nos hará libres de todo lo que tiene nuestro temor en nuestro corazón, nos hará libres de toda circunstancia que tengamos en nuestra mente. El Señor nos sana, porque Él es el libertador. La palabra dice que Él viene a libertarnos a nosotros. En nuestra vida espiritual, Dios nos ha sacado de una vez y por siempre de la paga del pecado, que es muerte, y nos ha dado vida en abundancia. Nos ha dado libertad total. El Señor Jesús vino a dar libertad a los cautivos. En Lucas capítulo 4 vemos la agenda de Jesús, y dice que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito allí en Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a dar, a pregonar la buena noticia y a dar libertad a los cautivos y a los que están en la cárcel, a sacarlos a los oprimidos y a darles una bendición. El día de hoy Dios está con nosotros. ¿Has experimentado esa libertad en Cristo? Porque quizá al concluir el año 2020, aparte de que el mundo está en pandemia todavía,
Aparte de que no sabemos qué va a pasar en el año 2021, lo que sí sabemos es que Dios nos puede libertar. Lo que sí sabemos es que Dios nos puede limpiar. Lo que sí sabemos es que Dios quiere que dejemos en este año 2020 lo que no podemos llevar ya al año 2021. Y Él quiere darte libertad en tu mente y en tu corazón. Él quiere hacerte libre. Segundo, una victoria total. Miremos lo que dice el versículo 69 al versículo 75. Dice: nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Dice: ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. El Señor ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. El Señor recuerda su pacto. El Señor ha prometido mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Yo creo que Zacarías está aquí entonando este cántico de adoración al Señor y se está recordando de las historias bíblicas que él escuchó desde pequeño, que el Señor había rescatado a su pueblo, que el Señor había sido fiel, que el Señor había traído a su pueblo de generación en generación con una palabra profética de que iba a venir un libertador a sanar a todo oprimido y a libertarles a ellos como pueblo. El día de hoy nosotros podemos meditar en esa palabra del Señor. En la ilustración pasada los cautivos fueron hechos libres, pero aquí la figura es de un enemigo vencido para que no capture más a los prisioneros. Escuchemos esto. En la ilustración pasada nos habla de los que estuvieron en cautiverio, fueron hechos libres, los que salieron de la prisión. Pero aquí nos habla de que el enemigo ya ha sido vencido para que no capture más prisioneros. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Él vino a capturar, a desatar a toda obra de las tinieblas y a destruirla totalmente, porque la palabra de Dios dice que Él vino a darnos una libertad total. Es una libertad total. El ejemplo de la victoria en una batalla. No sé si a ustedes les gustan las películas de los gladiadores, aquellas películas donde hay batallas y donde están batallando y están con la espada. A mí me fascinan esas películas así. Bueno, en 2 de Samuel capítulo 23 hay una gran lista de valientes. Entre ellos hay uno que es notorio porque yo le he denominado el gladiador de David. Su nombre es Eleazar. Es un hombre valiente que guerreó tan duro que dice la escritura que su espada se le quedó pegada en la mano. O sea, era tanto la infundia que tenía este guerrero que se le quedó la espada pegada en la mano. Guerrero o guerrera en el año 2020. Hay guerreros que han estado en el punto donde van a morir. Hay guerreros que han estado tomando la mano de un ser querido que se ha muerto. Hay guerreros que han estado perdiendo trabajos, que han estado cerrando negocios. Hay guerreros que tienen incertidumbre, que están en depresión, que están en ansiedad. Hay guerreros que han tenido problemas, conflictos maritales. Hay violencia intrafamiliar y hay guerra aún en las familias. Hay guerreros que están llorando. Hay guerreros que están abatidos, hay guerreros que están dolidos. Y el día de hoy hay una palabra de esperanza. Jesús vino a darnos una victoria total. Él vino a darnos una victoria total. Ya no tienes que ir al 2021 de esa manera. Aquí este cántico profético, Zacarías ve lo que los ojos de los demás no pueden ver. El silencio ya se ha roto en esos momentos. La palabra viene otra vez, una palabra profética. ¿Cuáles son las características de un soldado cristiano victorioso? Yo quiero darte unas características de un cristiano victorioso. Aquí va. En el año 2020 hemos visto mucho de eso. Este soldado persevera aun cuando encara oposición. Persevera cuando encara la oposición. ¿Sabes? Es ese soldado que se levanta en la mañana y aunque no tenga ganas, guerrea. Es ese soldado que aunque no tenga ganas de orar, ora.
Es ese soldado que aunque no tenga ganas de venir a la iglesia, viene a la iglesia. Es ese soldado que aunque tenga circunstancias adversas, aunque el mundo esté colapsando, él dice: yo prefiero creer al Dios en que he servido toda mi vida y yo creo en ese Dios que me levantará. Ese soldado que tiene una encaración hacia la oposición. Ese soldado que viene y encara la oposición y dice: Satanás, tú no tienes poder sobre mi vida, tú tienes poder sobre algunos que no conocen de Cristo, pero yo le pertenezco a Cristo. Cristo me ha dado vida, Cristo me ha rescatado de las tinieblas a la luz, Él me ha dado una vida en abundancia y ya no tienes poder sobre mi mente, sobre mi corazón, ya no tienes poder sobre mi familia, no tienes poder sobre mi negocio, no tienes poder sobre mi futuro, porque ahora Cristo me ha dado la victoria. Esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Un soldado que también es un soldado victorioso se dispone para cumplir la voluntad de su amo en cualquier circunstancia y a cualquier costo. Es cumplir la voluntad de Dios. Es ese soldado que dice: y me presento, Señor, aquí estoy. ¿Sabes? Yo le he dicho en muchos sermones en el pasado que yo quiero llegar al cielo como un soldado que está totalmente con marcas. Porque un soldado que no tiene marcas quiere decir que no fue a la guerra. Porque nosotros vamos a quizás con nuestro cuerpo se va a desvanecer, ¿verdad? Este caparazón se va a desboronar día a día, año tras año vamos muriendo, pero el espíritu está vivo. Y entonces la palabra de Dios dice que en esta vida donde estamos como transeúntes, donde tenemos una vida finita, no una vida infinita, sino una vida finita, tenemos un principio y un fin. Aquí en este lado de la eternidad debemos ser guerreros, debemos darle con todo. Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y yo sé que en este año 2020 nuestras fuerzas han sido probadas. Yo sé que en este año 2020 hemos tenido muchas pruebas. Yo sé que hemos tenido transiciones. Yo he tenido una transición con la familia, ¿verdad? Hemos tenido circunstancias que afrontar, situaciones que vivir. Todos los hemos tenido, el mundo entero. Pero sabemos que tenemos a un Dios victorioso, a un Dios grande que ha vencido al enemigo. Y el enemigo no tiene poder sobre el creyente, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y que está nuestra vida depositada hasta aquel día. Y venga lo que venga, el Señor es nuestra fortaleza. Él está con nosotros. Pero también un guerrero victorioso es aquel que da ejemplo de su fe, aun cuando los demás no lo hacen. Es aquel que dice: yo sí voy a dar ejemplo. Es aquel que dice no cuando otros dicen sí, y es aquel que dice sí cuando otros dicen no. Es un guerrero apasionado por Cristo, porque da ejemplo de la vida entregada que tiene a su maestro. También es un guerrero que mantiene la perspectiva clara aun cuando los demás duden. Es aquel que dice: yo sé que hay circunstancias difíciles. Yo sé que no puedo garantizar el futuro. Yo sé que lo que está pasando es difícil, pero yo creo en mi capitán y en mi general, que es Dios Todopoderoso. También es un guerrero que sabe distinguir por lo que vale la pena pelear y por lo que vale la pena no hacerlo. Un guerrero victorioso sabe escoger sus batallas. Me fascina un canto que dice: así peleo mis batallas, ¿no? Estoy rodeado por ti, Señor. Yo no quiero pelear mis batallas solo, porque yo no voy a ganar. La guerra no es nuestra, sino de Dios. Y el año 2020 nos ha desafiado en muchos aspectos a nosotros, pero sabemos por lo que vale la pena pelear. Vale la pena pelear por el reino de los cielos. Vale la pena pelear por las almas que se pierden. Vale la pena pelear y guerrear con el enemigo muchas veces cuando hay oposición, cuando queremos servirle a Cristo, cuando queremos comprometernos con el Señor y vienen las pruebas. Vale la pena guerrear. Pero no vale la pena guerrear con cosas que no tienen significado, cosas insignificantes. Porque el enemigo quiere que nos distraigamos, el enemigo quiere que perdamos el enfoque, el enemigo quiere que vayamos corriendo por otro lado y no por la senda de la justicia. El enemigo quiere que nos distraigamos con cosas que no tienen relevancia, con cosas que no son trascendentes. Y el año 2020 nos ha hecho meditar en lo que es verdaderamente importante: la relación con Cristo. La relación familiar, la relación que Dios tiene con nosotros y cómo Dios nos usa. Si lo perdiésemos todo, si perdiésemos la vida, estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer. Y esas son
preguntas de existencialismo que todos nos hacemos. Pero al concluir el año 2020 tenemos que meditar: ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿He dado todo de mí para ser el soldado que Dios quiere que yo sea? ¿He estado escuchando la voz del general o he estado peleando en mis propias fuerzas? Dios quiere que peleemos con Él. Dice la expresión poderoso Salvador. El versículo 69 dice que Él es nuestro Salvador, que Él es el que nos da la salud y la vida. Eso es lo que dice este versículo. Él nos da la salud y la vida, un estado de bienestar. No importa la condición de los cautivos, el Redentor les trae salud y vida espiritual. Por eso me fascina este mensaje para el día de hoy. Hay muchas personas que están enfermas aún al culminar el 2020. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos librados del poder de Satanás, somos librados del poder de las tinieblas y Él nos da la luz y somos redimidos y perdonados, como lo dice Colosenses capítulo 1. ¿De dónde vendría el Salvador? Él vino de la casa de David. Dice que Él era aquel profeta que profetizó en el Antiguo Testamento. Él era el cumplimiento total de las promesas. Él era el libertador y conquistador de muchas batallas. La palabra de Dios nos habla del linaje que tenía que venir el Señor Jesucristo. La venida de este Redentor era inminente debido a los pactos de Dios con su pueblo. El versículo 72 nos habla del pacto de Dios. Dios se había hecho un pacto. Había una palabra en el Antiguo Testamento de un pacto abrámico que a través de esa descendencia iba a venir el Mesías y serían benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis capítulo 12 el Señor da una palabra profética de que a través de Jesús serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuáles son los resultados de esta salvación? Bueno, cuando nosotros somos salvos y somos rescatados y somos totalmente liberados, hay servicio en nuestras vidas. El versículo 74 nos habla del servicio. Siempre tengo algunos dichos y siempre he dicho que el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Dios nos ha rescatado de las tinieblas a la luz y nos ha puesto en un lugar de servicio. El Señor quiere que sirvamos con nuestros dones y talentos, poner por obra los dones y talentos que Dios nos ha dado. Ese es el servicio. Y yo te insto, yo te animo, yo te aconsejo en esta oportunidad que hagas un recuento del año 2020 y que le digas: Señor, he usado mis talentos y mis dones de la manera que tú quieres. Señor, he usado lo que me has dado en las manos. He usado lo que tú me has entregado de la manera que tú quieres. Porque si no lo has hecho, hay bendición, hay una oportunidad para que el año 2021 sea de esa manera. Pero también nos habla de la santidad, de ser apartados para buscarle y conocerle más y más al Señor. Él nos ha hecho libres no solamente para que le sirvamos a Él, sino para conocerle a Él. Él quiere que le conozcamos día tras día. Y una de nuestras oraciones debe ser: Señor, quiero conocerte más y más. Quiero conocerte el día de hoy más que ayer. En el 2020 hemos conocido a Dios en otra dimensión. Te aseguro que has orado más. Te aseguro que has leído la Biblia más. Te aseguro que te has sentado más a la mesa con tus seres queridos. Yo lo he hecho. Te aseguro que has hecho más el devocional familiar que en otros años. Te aseguro que has podido tener tiempo para hacer cosas que no hacías en la casa porque estás confinado o has estado por mucho tiempo o estuviste en los primeros meses confinado allí a tu hogar. Estás viendo las cosas que no veías con la percepción incorrecta que tenías antes y ahora tienes los lentes, la percepción correcta que Cristo nos ha dado. ¿Sabes? La pandemia nos ha ayudado a venir a lo básico, a regresar a lo básico, a regresar a conocer más a Cristo, a conocer más de la palabra, a hablar más con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, a hablar más con nuestros amigos, a valorar las cosas insignificantes que tienen mucho significado. La palabra de Dios nos habla de conocerle más y eso se llama santidad. Hemos sido apartados de las tinieblas a la luz. La santidad, una persona santa significa apartado. Eso significa santidad. Pero no hemos sido apartados nada más para quedarnos ahí. Hemos sido apartados para servirle a Él y para conocerle más y para dar testimonio de su gracia, para traer gloria y honra a su nombre.
En estos versículos nos habla de unas verdades especiales en cuanto al Mesías que tenemos como regalo en esta Navidad que ya ha pasado y al culminar este año. Tenemos un Mesías que se levanta en pro de nosotros. Es un Mesías libertador. Tenemos un Mesías que nos habla en el momento que más lo necesitamos. Un Mesías que no está sordo, sino que nos habla y nos escucha en cada instante. Tenemos un Mesías que hace misericordia con nosotros todos los días, porque dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor se renuevan sus misericordias cada mañana. Tenemos un Mesías que se acuerda de nosotros, un Mesías que no se olvida de sus pactos ni de sus promesas. Él no es un hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos un Mesías que nos libra de todo mal. Él nos ha librado, nos libra y nos librará. ¿Estamos viviendo realmente en esa libertad que Cristo nos ofrece? Cristo no quiere que vayamos al 2021 totalmente oprimidos. Yo creo que los creyentes, hay muchos creyentes oprimidos. Yo creo que hay muchos creyentes que no le han entregado a Cristo mucho de su pasado. Han entendido que su pasado le pertenece ya a la cruz de Cristo, pero no lo han entregado. El Señor nos quiere hacer verdaderamente libres. El venir a Jesús también nos habla de una deuda totalmente cancelada. Versículos 76 al 77 dice: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. La función de Juan el Bautista era preparar el camino para la venida y la predicación del Mesías. El conocimiento era la anunciación de la salvación que vendría para todo aquel que creyese. Se nos habla del perdón de los pecados. Se nos habla de la remisión de los pecados. Se nos habla de que todos nosotros estábamos endeudados con Dios, pero ahora a través de Cristo Jesús, Él nos da una nueva oportunidad, una vida en abundancia. Vivimos endeudados espiritualmente cuando nuestro saldo ya ha sido cancelado. Hay muchas personas que no creen que ya no tienen deudas. Yo recuerdo un hermano que me dijo: pastor, recuerdo que estuve pagando mi casa por 30 años, y no me había dado cuenta que había terminado de pagarla, y pagué 3 meses más. Cuando me llaman de la financiera me dicen: ¿sabes qué? Ya terminaste de pagar. Después de 30 años no lo podía creer. Estaba acostumbrado a pagar y a pagar y a pagar. Así estamos nosotros como creyentes. Creemos que tenemos que pagar y pagar cuando Cristo ya ha pagado en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados y somos totalmente libres. El venir a Jesús es también una lumbrera que ilumina totalmente. Él nos ilumina totalmente. El versículo 78 dice: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar a luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, lo hemos dicho, pero Él también es una lumbrera que ilumina totalmente. Él nos quiere conducir. ¿Cómo nos ilumina el Señor? Bueno, Él nos da vida. Él nos ha dado vida. Él nos ha dado vida nueva. Antes no teníamos la vida, ahora tenemos el Espíritu de Dios. Pero también ahora Él nos conduce en nuestro camino. Él nos guía en nuestro camino. Piensa cómo Dios te ha conducido en este año. Piensa en cómo Dios ha obrado en tu vida. Piensa en las pruebas que has podido pasar. Piensa en las pérdidas que has tenido. Pero también medita en la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Hace algunos meses, en marzo, recuerdo el primer domingo de marzo, que el Señor nos ha dado esta nueva encomienda de pastorear a este grupo en español y a ser uno de los pastores de enseñanza de esta congregación. Recuerdo que prediqué un mensaje basado en Hebreos capítulo 12. Y que estábamos hablando de poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe.
Pocos sabríamos en aquel entonces que la próxima semana ya tendríamos una iglesia virtual. No tendríamos gente por algunos meses aquí presencialmente. Y hace alrededor de 3 meses pudimos abrir aquí estas instalaciones de nuevo. Este año ha sido totalmente diferente, pero Dios nos ha bendecido. Dios ha permitido que lleguemos a corazones, a hogares que nunca hubiésemos llegado. Dios ha permitido que abramos las líneas del internet a través del Facebook, del YouTube y del website, de la página web de nuestra congregación para la proclamación y para la exaltación a través de la adoración que se lleva a cabo aquí en Park Cities en español. Pudimos celebrar la semana pasada, tuvimos un tiempo de celebración navideña aquí alabando con 2 adoradores, aquí junto con nuestro grupo de alabanza, junto con toda la congregación. Pudimos ver personas en este año que vinieron a los pies de Cristo, personas que nos llamaron y dijeron: hemos visto la palabra que se predica, hemos visto los servicios dominicales por el internet y queremos saber de esa salvación. Hemos tenido nuevas personas que nos han visitado y sabemos que Dios seguirá obrando en nuestra congregación. Él está alumbrando aquí. El Señor nos está conduciendo y Él está haciendo algo grande en esta congregación y en tu vida también. No sé qué está pasando en tu vida, no sé cómo terminas este año. Quizás estás agotado, cansada y necesitas una liberación total. Necesitas una victoria total de parte del Señor. Necesitas que tu deuda sea cancelada, que no seas como esa persona que siguió mandando pagos después de 30 años. Y necesitas que Dios alumbre tu vida. Quizás hay algún lugar oscuro en tu corazón que Dios necesita alumbrar con su palabra, que Dios necesita alumbrar y conducir tu vida. Entonces te voy a invitar a que hagamos algo en esta oportunidad. Tú que estás allí por el internet, todos los que estamos sintonizando este último domingo del año, te voy a invitar a que hagamos lo siguiente. Vamos a entregarle todas nuestras cargas a Dios. Vamos a dejar nuestro corazón delante del Señor. El Señor no quiere que lleguemos al año 2021 con todas estas cargas. El Señor quiere que depositemos todas y cada una de ellas en la cruz de Cristo. Deja que Jesús pelee y gane tus batallas. Dejemos que Jesús, quien es el libertador, no solamente el Salvador, sino el libertador, quien conquistó la muerte y quien es el Rey de reyes y Señor de señores, deja que Jesús pelee tus batallas. No pelees solo o sola. El Señor quiere pelear por ti. El Señor quiere que tu corazón sea ministrado. El Señor quiere que tu corazón sea transformado. Deja que Jesús pelee tus batallas. Quizás tú eres un guerrero como Eleazar o guerrera, porque tenemos muchas de ellas también, que con la espada está a lo que da con su vida. Y tu mano ha quedado pegada a la espada y probablemente no te puedes ni levantar, pero el día de hoy el Señor te dice: yo levanto tu cabeza, yo te doy fuerzas, yo las multiplico, porque la palabra de Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Que nosotros podemos flaquear y caer, pero si esperamos en el Señor, Él nos dará nuevas fuerzas. Podemos correr y no nos vamos a cansar. Dice la palabra de Dios que podemos caminar y no nos vamos a fatigar. Busca la dirección de Dios. Busca la dirección de Dios. No lleves al 2021 lo que puedes entregar en la cruz hoy. No lleves al 2021 lo que puedes entregar en la cruz hoy. Yo te voy a invitar en esta oportunidad, mientras entonamos este cántico de adoración. Esta es la última pregunta del año. ¿Deseas venir a la casa del Padre a través de Jesús? ¿Deseas venir a Jesús? El Señor está aquí. Y el Señor quiere que tu corazón se ponga en sintonía con su corazón. El día de hoy yo quiero que tú y yo estamos en esto juntos. Y todos los que estamos aquí, vengamos al Señor y le vamos a entregar este año 2020. Y le vamos a decir al Señor: gracias. Vamos a comenzar con una actitud de agradecimiento. Y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias, pero vamos a venir a sus pies el día de hoy. Ahí donde tú estás, probablemente estás con tu familia, en la sala, en la comunidad, en la comodidad de tu casa.
o probablemente estás con un amigo o estás solo o sola el día de hoy. Yo te voy a pedir que al entonar este cántico de adoración, tú te desprendas de tu corazón, desparrames, como decimos, totalmente tu vida delante del Señor, que vengas a los pies del Señor. Vamos a cantar, y mientras cantamos al Padre, ven a Jesús. Sus brazos están abiertos. Él quiere ministrarte en esta oportunidad. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Sus brazos abiertos están. Su sangre te limpia. Te está esperando en el altar. Oh sí, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Venimos delante de ti, Señor. Oh, aquí estamos, oh Dios. Estamos delante de ti, Señor, y te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón. Oh Dios, tú eres suficiente. Te necesitamos más que ayer. Te necesitamos más que a nuestra propia vida, Señor, y venimos entregando nuestras cargas. Venimos a los pies del Dios poderoso, del Padre eterno, del Salvador Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, y vamos a entregar este año 2020. Señor, lo entregamos en este último domingo del año y comenzamos con una actitud de agradecimiento. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu provisión, Señor. Porque en los momentos donde se dijo no, tú dijiste sí. En los momentos donde se cerraba una puerta, tú abriste bendición. En los momentos donde se perdió un trabajo, Señor, ha habido alimento en nuestro hogar. Señor, en los momentos donde hubo una pérdida familiar, tu paz, Señor, tu paz nos abrazó. Señor, en los momentos donde fuimos desafiados de una semana a otra, nos volvimos una iglesia virtual. Señor, tuvimos muchos desafíos en este año. Tuvimos que aprender, tuvimos que mejorar, tuvimos que ser desafiados de la noche a la mañana, Señor. Pero te damos gracias, 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 porque en medio de toda circunstancia tú has sido fiel. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la pandemia hemos podido estar más cerca de nuestra familia. Hemos podido estar más al pendiente de nuestros seres queridos. Hemos podido, Señor, prestar atención a lo preeminente, a lo más importante. Señor, hemos podido quitar las distracciones y enfocarnos en lo trascendente, en lo eterno. Hemos podido orar más. Hemos podido leer la Biblia más. Hemos podido entonar más cánticos de adoración. Hemos podido valorar lo que antes, Señor, no valorábamos. Hemos podido tener una nueva percepción de la brevedad de la vida. Señor, tú das la vida y tú la quitas. Señor, hemos podido entender que tú estás con nosotros en todo momento. Así como han muerto personas, han nacido otras. Señor, así como personas están en el hospital, tú también has sanado a otras. Señor, así como tú has libertado a personas que han estado en la esclavitud del pecado y de la muerte, tú también, Señor, has dado nuevas oportunidades, has restaurado hogares, Señor, has restaurado matrimonios, has restaurado hijos e hijas que estaban perdidos. Señor, tú has sido fiel. Señor, gracias. Te damos gracias porque en este año 2020 nuestra visión es 2020. Nuestra visión es diferente. Señor, antes teníamos quizás un estigmatismo espiritual. Antes, Señor, teníamos una miopía espiritual, pero ahora en el año 2020 nos has dado una nueva perspectiva. Nos has dado, Señor, la oportunidad de enfocar nuestras vidas en lo eterno, de alcanzar a muchas personas en las redes, de proclamar la palabra de bendición, de proclamar la palabra de autoridad. En el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay liberación, en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel que está oprimido, Señor, hay libertad. Aquel que está, Señor, cautivo, hay libertad. Aquel, Señor, que tiene problemas desde hace muchos años, en este año 2020 son rotas las cadenas. Y antes del año 2021, el día de hoy, hay liberación en el nombre de Jesús. Señor, tú has libertado
a tu pueblo y nos has levantado, Señor. No somos un pueblo temeroso, no somos un pueblo angustiado, somos un pueblo fuerte, somos un pueblo que se está dependiente del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos un pueblo que confía en el Rey poderoso, en el libertador, que vino a dar liberación, que vino a dar vida, que vino a dar esperanza, que vino a dar luz, que vino a conducir, que vino, Señor, a dar una esperanza, que vino a dar otra oportunidad, una enésima oportunidad, que vino a restaurar a aquel que estaba roto, que vino, Señor, a sacar de la cárcel a aquel que estaba en cautiverio. Señor, en ese Dios creemos, en un Dios que vino en un pesebre, que se encarnó, que vimos su gloria, pero que murió en la cruz y resucitó. En ese nombre que es sobre todo nombre, nosotros, Señor, confesamos que el año 2020 ha sido un buen año, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Dile, Señor, tú vives, Señor. Nos humillamos. Oh, Señor. Gracias, Señor.